¿Y cuántos están de acuerdo conmigo en que todo se lo debemos a Dios? Amén. A Dios sea la gloria. Somos bendecidos por Dios, somos hechos nuevas criaturas. Dios nos escogió a nosotros y por eso le damos toda la gloria a Jesucristo. Amén. Hoy le damos gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias difíciles, hoy tenemos claro que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que hay luchas, a pesar de que hay adversidad, hay muerte, hay enfermedad, hay escasez, pero puedo tener claro que la Biblia me dice que Él nunca nos iba a dejar y que siempre iba a estar con nosotros, porque Él es bueno, Él es fiel y su misericordia es para siempre. Al sea toda la gloria a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de toda adoración. Hoy te damos gracias, Jesucristo, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice Romanos 8:35, ni la muerte, ni escasez, ni espada, ni tribulaciones, ni lo futuro, ni lo pasado. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos con Cristo. Y eso es lo más importante que puede suceder en la vida de una persona, tener a Cristo en su corazón. Y tú que me escuchas, tú que me ves del otro lado de tu celular, de tu computadora, ¿por qué no tomamos unos segundos para darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros? ¿Sabes? Hay mucha gente que está pasando dolor, tiempos difíciles, pero la Escritura, la palabra de Dios, dice que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra roca inconmovible. Y podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios hablando al hombre. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, porque has sido fiel. Te invito a que cierres tus ojos un momento ahí. Señor, te damos gracias porque has sido fiel. Dale gracias ahí donde tú estás. Dile, Señor, gracias por mis hijos, Señor. Gracias por mi esposo. Gracias por mis padres, por mis hermanos. Gracias porque hoy desperté una vez más. Estoy con vida. Hoy te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros. Hoy te damos gracias, Jesucristo, por esa fidelidad inconmovible. No cambia, sigue siendo el mismo. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Hoy en esta mañana quiero pedirte por la vida de un hermano ecuatoriano que nos contactó. Está pasando situaciones difíciles, se quedó sin empleo, está pasando escasez, pero yo quisiera orar por él. Y te pido por la vida de Washington en Ecuador, Señor. Hoy te pido que seas abriendo las puertas, que seas bendiciendo su vida, Señor. Todas aquellas personas que están pasando necesidad el día de hoy, Señor, provee, Dios, a tus hijos, provee a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Sé obrando sanidad, Señor, conforme a tu propósito y tu soberanía. Sé bendiciendo a tu pueblo, Señor. Te lo pido con todo respeto y con todo temblor, Señor, porque tú haces lo que tú quieres, Señor, y conforme a tus riquezas y tu voluntad, Señor, tú obras en la vida de tus hijos, Señor. Hoy yo te pido por la vida de Washington, Señor, en Ecuador. Ayúdale, Señor. Fortalece su vida. Por la vida de Lupita en Florida, Señor. Tú sabes que tiene una enfermedad, Señor. Sé obrando en el nombre de Jesús. Y por cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando en esta mañana, que se están conectando, Señor. Te pido por sus familias.
Te pido por los matrimonios, te pido por los jóvenes, por los niños, Señor. Sé guardándonos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Te pido por Areli, Señor. Ella también está pasando circunstancias difíciles. Por Daniel. Te pido que tú seas moviéndote en sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te pido por la vida de Uciel, por tantas personas que tal vez no pudieran pronunciar sus nombres, Señor, pero tú los conoces. Tú conoces su corazón y su necesidad. Y hoy en esta mañana pongo a todo tu pueblo en tus manos y te doy gracias, Señor, por un día más, Señor. Hoy nos vamos a disponer a escuchar de tu palabra, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de nosotros, Señor. Que Él es el que hace la obra que nosotros no podemos. Él hace lo imposible, Señor. Hoy te doy gracias porque me das este privilegio, Dios, de poder pararme aquí, Señor, y compartir y hablar tu palabra preciosa, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Te pido que cada corazón esté preparado, esté dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Que cada persona esté enfocada en la palabra del día de hoy, Señor. Y que seas tú hablando a sus vidas. En el nombre de Jesús. Hoy pongo esta palabra en tus manos, Señor. Y hoy te doy gracias por tu fidelidad. ¿Cuántos dicen, Él es fiel? Amén. Él es fiel. Hoy le damos gracias al Señor por esa fidelidad. Y a veces las palabras no son suficientes. Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero ¿sabes? Él lo ha cambiado. Él es fiel. Él sigue sentado en su trono. Él es fiel. Y aunque estés pasando situaciones difíciles en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, Él es fiel. Y yo te pido que te ancles a esa fidelidad, la cual permanecerá para siempre. Oh Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y esta mañana quisiera invitarte a que vayamos a las Escrituras, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Hechos 4, 19. Y el título de la predicación, el título del tema del día de hoy es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vamos a profundizar en la Escritura para poder bien entender por qué el apóstol Pedro dice estas palabras y bajo qué contexto se estaba moviendo todo esto. Amén. Vamos a profundizar. Te pido que pongas atención y, Señor, bendice esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Hechos 4, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿A quién estaban diciendo? A los líderes religiosos. Ahorita vamos a ir poco a poco adentrándonos a la palabra. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Muy bien. Y para poder entender el contexto de la situación que estaba viendo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es necesario poder entender cómo llegaron ellos a ese punto, a ese momento histórico en la palabra de Dios. Y quiero decirte que el libro de Hechos es un libro que es muy interesante porque narra el nacimiento de la iglesia primitiva. Y ustedes saben que el libro de Hechos está lleno de milagros, de acontecimientos, de prodigios, de señales. Y vemos que en el libro de Hechos, desde el capítulo 1, vemos que Jesús le pide a sus apóstoles quedarse en Jerusalén. Toda la historia que yo voy a estar contando está geográficamente ubicada en Jerusalén. Muy bien, entonces les pide que se queden en Jerusalén para recibir la llenura, para recibir el poder del Espíritu Santo. Vemos también otro hecho importante en los primeros capítulos,
que es el momento que Jesús asciende al cielo. Es decir, hasta ahí el ministerio de Jesús está por concluir. Pero Él dice que Él iba a enviar al Consolador. Es decir, Él ascendía, pero el Espíritu Santo descendería sobre los apóstoles y 120 personas que se encontraban en el aposento alto. Muy bien. Entonces dice la Biblia que ellos se quedaron, obedecieron a Jesús, y dice que estaban orando unánimes, estaban buscando la presencia de Dios, pero que de repente vino un viento, un estruendo, se escuchó un estruendo y vino un viento recio que soplaba, y dice la Biblia que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que se quedaron maravillados, se quedaron atónitos, quedaron confundidos. Y entonces dice la Biblia que Pedro se levanta y comienza a dar su primer sermón. Es el momento donde nace la iglesia primitiva, y Pedro se levanta porque los que estaban ahí dicen, están borrachos, están ebrios. Y Pedro se levanta y dice, no, espérense, ellos no están ebrios, ellos están llenos del Espíritu Santo. Y comienza a predicar la palabra de Dios. Y él comienza a citar el Antiguo Testamento, y dice la Biblia que en esta predicación 3,000 personas fueron alcanzadas para Cristo. 3,000. Es el primer sermón. Pedro está lleno del Espíritu Santo y 3,000 personas son alcanzadas para Cristo. Pero en el capítulo 3 vamos a ver el primer milagro de los apóstoles. Como es el nacimiento de la iglesia primitiva. Los primeros capítulos nos hablan de los primeros acontecimientos relevantes, importantes para la iglesia. Y dice que en el capítulo 3 que había un cojo de nacimiento. Un cojo que venían y los sentaban a la puerta del templo, la Hermosa, para pedir limosnas. Y la Biblia dice que cuando él se entera que Pedro y Juan iban a pasar, y cuando los ve, dice que él les iba a pedir limosna. Pero Pedro les dijo esto al cojo, dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Imagínense, era un hombre que todo el pueblo lo conocía porque desde nacimiento había sido cojo, y de repente entran con los apóstoles brincando, saltando. Ustedes imaginen la escena, imaginen a estos hombres viendo a este cojo de nacimiento brincando. Dice la Biblia que ellos quedaron maravillados, decían, ¿cómo? O sea, ¿qué sucedió? Y dice que el cojo alababa a Dios, que el cojo saltaba. Y el pueblo quedó asombrado. El pueblo, por primera vez en Jerusalén, cuando nacía la iglesia primitiva, ven un milagro. Si podemos entender, este es un hecho importante en la iglesia, en el nacimiento de la iglesia. Y en Hechos 3:12 ellos dicen lo siguiente, el apóstol Pedro, ¿por qué os maravilláis de esto? Y pon atención a lo que voy a decir, fíjate lo que dijo Pedro. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y el primer punto que quiero hablarte en esta mañana es que el pueblo de Jerusalén, al ver este milagro y este cojo caminando, saltando, alabando a Dios, pusieron los ojos en Pedro y en Juan. Y el día de hoy tenemos un problema con la iglesia, y es que muchas veces la congregación, los cristianos, ponen los ojos en los predicadores, ponen los ojos en los evangelistas, en los apóstoles, en los adoradores. Y eso no es correcto, porque Pedro refuta al pueblo. O sea, no nos vean a nosotros, porque no es por nuestro poder. Amén. Y de repente hoy vemos que muchos hombres que se llaman apóstoles y predicadores
llegan incluso a cobrar para predicar la palabra de Dios, llegan a poner cuotas para compartir la palabra de Dios. Los adoradores llegan a poner condiciones: yo quiero un hotel, yo quiero que me recojan, yo quiero, cuando realmente, como dijo el apóstol Pedro y como le dijo al pueblo, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Si nosotros como hijos de Dios solamente somos instrumentos, pero el que hace la obra es el Espíritu de Dios y Dios mismo. Él hace la obra. Nosotros debemos de tener cuidado, iglesia, cristiano, pastor, evangelista. Tenemos que tener cuidado de no poner la mirada en el hombre. No pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en Dios, porque el hombre solamente es un instrumento en las manos de Dios. El hombre solamente es una persona redimida, alguien que fue un pecador y que por su gracia fue escogido para hacer la obra de Dios. Solo somos un grupo de redimidos que no merecemos reconocimiento, no merecemos aplauso, no merecemos que alguien nos eleve. No cometamos ese error con los siervos de Dios, porque a veces uno como predicador, a veces te adulan, te dicen palabras de cortesía, pero sabes, estamos equivocados, porque el único que merece reconocimiento, el único que merece adoración, el único que merece aplausos, el único que merece la gloria, se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es el centro de la vida del cristiano y Él merece toda la gloria. No los hombres, no los pastores, no los apóstoles, no los adoradores. El que merece la gloria está en el cielo, al lado de su Padre, en su trono. Él sí merece la gloria. Por eso Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos que los apóstoles no se adjudicaron el milagro. Ellos no dijeron: hey, yo sané al cojo, hey, mírenme, yo fui el que hice la obra, mírenme, reconózcanme, apláudanme, pongan un mantel rojo para el que camine por ahí. No, iglesia, ellos fueron un instrumento, pero el que hizo la obra fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios. Por eso debemos de tener claro que no son nuestros talentos, no son los dones, no es el ministerio, no es el número de personas que tienes en tu iglesia, no es tu grupo de alabanza, no es el predicador. No. Hoy yo te quiero decir que toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no es ni para ti ni para mí. No idolatremos a los siervos de Dios. Son hombres, tenemos errores, somos pecadores. Nos vamos a equivocar. No elevemos a los siervos a una posición que solamente es de Cristo Jesús. No somos nosotros, es Él a través de nosotros, pero la gloria es para Él. De hecho, Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y quiero que tengas claro este mensaje y que te lleves en tu corazón que si tú has idolatrado a un siervo, un apóstol, lo has elevado a una posición de sobreestima, estás incorrecto. La Biblia me enseña que no debe ser así. Y el apóstol Pedro le dice al pueblo de Jerusalén: hey, no fuimos nosotros, no es nuestro poder. Él estaba lleno del Espíritu Santo
Y el que hizo esa obra de milagro fue el Espíritu de Dios. Por eso Pedro dice, hey, ¿acaso piensan que es por nuestro poder? No, fue el Espíritu de Dios. No es el poder del hombre, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios y es el poder del Espíritu Santo. Otra vez lo voy a repetir, no es la palabra del hombre y no es el poder del hombre, es la palabra de Dios y es el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros. No nos equivoquemos, no nos exaltemos. No nos sintamos más espirituales, más estudiosos. No. La gloria es para Cristo. Es Él. Y la Biblia nos enseña que cuando hicieron este milagro, todo el pueblo se acercó para ver lo que había sucedido. Y el pueblo quedó atónito, quedó maravillado. Y Pedro les dice, no pongan la mirada en nosotros, fue Dios. Y hubo dos razones principales por las que Juan y Pedro están delante de los líderes religiosos. La primera es esta, es el milagro. Es el milagro de un cojo de nacimiento y que vuelva a caminar. Y dice que empezó otro discurso, su segundo discurso, su segundo sermón de Pedro. En el primero se convirtieron 3,000 personas y en el segundo se convertirían 5,000 personas alcanzadas, añadidas por la palabra de Dios. Pero este acontecimiento nos muestra algo, porque estos hombres estarían frente a unos líderes religiosos, fariseos, alguien que estaba pegado a la ley de Moisés. Y este pasaje nos va a enseñar que como un milagro no pudo cambiar el corazón de los líderes religiosos. A veces los cristianos quieren milagros, los cristianos quieren bendición, los cristianos quieren promesas, los cristianos quieren la gloria de Dios, los cristianos quieren ver señales, pero los cristianos no se comprometen con Dios. Y solamente quieren los beneficios de estar con Dios, pero no hay una relación con Dios. Solamente quieren lo bueno, la parte bonita, la parte agradable, pero no quieren un compromiso con Dios. Muchos cristianos solamente quieren el pan y los pescados, lo que Él puede darte. Pero tu corazón está lejos de Cristo. En tu corazón no hay una revolución que te impulse a buscar de Dios, aunque no haya panes, aunque no haya milagros. En tu corazón está ligado a lo que Él te puede dar, y ese no es un verdadero cristiano. Un cristiano es aquel que siga a Cristo, aunque no le dé nada, aunque no tenga un trabajo, aunque lo hayan despedido, aunque se haya muerto algún familiar querido. Eso no cambia mi relación con Cristo. Un cristiano verdadero ama a Dios por sobre todas las cosas, tenga o no tenga. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Dios y a una generación completa que pereció en el desierto, y ellos vieron señales, milagros que tal vez jamás volveremos a ver. Algo asombroso, algo sorprendente. Dice la Biblia que por la mañana eran alimentados con pan, con maná que caía del cielo. ¡Wow! Imaginen esa escena, que de repente salían de sus tiendas de campaña y el pan estaba en el piso, el pan había caído del cielo. Dice que por la tarde venían las codornices y cubrían el campamento. ¡Wow! Y dice que Jehová iba delante de ellos en una nube, como una columna, por el camino para guiarlos. Y que por la noche esa columna era una columna de fuego que los calentaba, que los protegía. Ustedes pueden imaginar todos esos milagros sorprendentes, señales, prodigios.
Y dice que cuando el pueblo se quejó porque no tenían agua para beber, de manera sobrenatural brotó agua de una piedra. Pero que también cuando llegaron al mar, a un lago, dice que el agua no era potable, pero que ellos, dice que de repente Moisés vio un árbol y que lo echó al agua y que el agua se convirtió en agua dulce, agua potable, agua que pudieron beber. ¿Ustedes imaginan todo lo que el pueblo de Dios presenció? Pero ¿saben? Eso no cambió su corazón. ¿Sabes? Tú puedes recibir todos los milagros que quieras, pero eso no garantiza que tu corazón cambie. Y Deuteronomio 8:2 nos dice esto. Hablando Dios al pueblo. Dice, te acordarás todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Ojo, y escucha, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quería transformar su corazón. Dios quería cambiar su interior. Muchas veces la bendición es más peligrosa que la escasez. Escucha, muchas veces la bendición es más peligrosa que la escasez. Porque si hay algo que garantiza la escasez, es que siempre vas a estar buscando de Dios. Pero muchas personas cuando son bendecidas en el trabajo, cuando son bendecidas en la familia, cuando tienen esa bendición abundante, no buscan de Dios, no se apartan de Dios. ¿Sabes? El propósito de Dios es cambiar tu corazón antes que cambiar tus circunstancias. El propósito de Dios es cambiar lo que tienes aquí adentro antes de cambiar lo que está afuera. Hoy tú puedes tener todo en la vida. Una casa, un trabajo, una familia hermosa, bendiciones. Pero eso no significa que estés vivo. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que está muerta espiritualmente. Y si tú como cristiano tienes todo, pero muchos cristianos se sienten vacíos, algo les falta en su corazón, y eso es porque cambiaron las cosas externas, pero no cambió el corazón. Y a Dios le interesa más tu interior que tu exterior. A Dios le interesa formar tu carácter, que crezcas en el Evangelio, que crezcas en conocimiento, que crezcas en madurez, más que tengas todo lo que anhelas materialmente. Dios desea cambiar nuestro corazón de piedra a uno de carne. Dios anhela transformar nuestra vida, regenerar nuestra vida, de tal manera que podamos proyectar realmente que somos hijos de Dios. Deja de buscar los milagros, deja de buscar lo maravilloso, deja de buscar las bendiciones, porque la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y que todo lo demás será añadido. Primero busquemos las cosas celestiales, primero busquemos las cosas que trascienden generaciones, que dejan una huella en el corazón, que marcan las personas, que influencian nuestro entorno, y después entonces, si es la voluntad de Dios, Él te bendecirá. Pero muchas veces tenemos dinero, tenemos recursos, pero no los invertimos para el reino de Dios. Solamente nos importa a nosotros mismos y nuestra familia. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú invertiste en el reino de Dios? Y no solamente te estoy diciendo que estamos hablando de dinero. ¿Cuándo le diste a un pobre un pan para comer? ¿Cuándo le diste a alguien algo que necesitaba tal vez y tú lo tenías en tu casa y no se lo diste? Porque solamente el hombre es egoísta y piensa solamente en él mismo. Debemos de transformarnos. Debemos de cambiar. No son los milagros. La Biblia nos enseña que había 10 leprosos en el Nuevo Testamento.
y que Jesús obró el milagro en ellos. Pero también la Biblia dice que solamente uno regresó. Y que Jesús le dijo, oye, pero ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que recibieron el milagro? Y dice que este hombre se postró en tierra y le dio gloria a Dios. Eso nos enseña cómo muchas veces somos desagradecidos con Dios. De 10 leprosos, esto significa lo que la lepra significaba en ese tiempo. Los leprosos eran apartados en una zona, eran excluidos de las demás personas. Nadie se quería acercar a ningún leproso, sufrían rechazo constante, eran apartados. Y tú te imaginas que alguien que viviera en esa condición de repente recibe el milagro y ni siquiera le dio gracias a Jesús. Y a veces nosotros representamos los leprosos. Y no por el pecado, sino por la ingratitud. Porque Dios nos ha bendecido de muchas maneras, pero no somos agradecidos con Él. No le agradecemos. Pues yo te invito a que reflexionemos y que podamos realmente cambiar nuestras vidas. Y que entendamos que los milagros no solamente, los milagros no solamente es que un cojo camine, un ciego vea. Hay milagros más profundos. Cuando alguien que odiaba, de repente ama. Cuando alguien que no podía perdonar, de repente perdona. Cuando alguien que robaba, ya no roba. Cuando alguien que se decía malas palabras, ya no las hace. A lo mejor no son milagros tan ostentosos que digan, wow, no, pero son cambios que hubo en la persona y que fue Dios obrando de manera sobrenatural, porque esa persona tal vez por muchos años no podía cambiar. Eso también son milagros. Pero a nosotros nos gustan los milagros que se vean llamativos. ¿Cuánta gente ha recibido milagros y se olvida de Dios? A lo mejor tú has recibido un milagro en tu vida, pero ya te alejaste de Dios. Y te quiero preguntar, ¿de qué te sirvió recibir el milagro? ¿De qué te sirvió que Dios te sanara? ¿De qué te sirvió que Dios restaurara tu matrimonio, te diera un trabajo, si te olvidaste de Él? El milagro solamente cambia algo externo, pero no cambia el corazón. Sin embargo, alguien que busca de Dios, aunque no reciba nada, su fe va a ser una fe firme, una fe estable, una fe que no está basada en lo que puede recibir de Dios, una fe que no está condicionada a recibir una promesa o bendición, sino más bien es una fe porque es una fe que ha nacido desde el fondo del corazón y que seguirá buscando de Dios, tenga o no tenga. Esa es una fe estable. Esa es una fe que debemos de transmitir a los nuevos creyentes. No una fe que le digas, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Yo he escuchado eso, pero la Biblia en ningún lado dice eso. A veces queremos ganar personas y decimos, no, si vienes a Cristo, olvídate, ya todo va a cambiar, no vas a tener problemas. Y resulta que cuando nos convertimos a Cristo, de inicio tenemos más problemas que antes a veces. Muchos me entienden. Ese fue el primer punto. Y el punto número 2 dice que ellos estaban delante de las autoridades porque ellos predicaron el evangelio al pueblo de Jerusalén. El primer punto, como ya lo vimos, estaban ante las autoridades a causa de un milagro. Pero también la Biblia nos enseña en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que ellos predicaron el evangelio. Pedro en su sermón comienza a decirles al pueblo de Jerusalén, a los líderes, que por ellos Cristo había sido crucificado, que ellos negaron a Cristo Jesús delante de Pilato, que ellos prefirieron que un homicida fuera libre antes que Cristo, se refiriéndose a Barrabás. Y Pedro va aún más profundo y le dice que ellos mataron al autor de la vida, que Dios resucitó de los muertos. Podemos ver entonces que los apóstoles mencionan 3 palabras importantes que encierran el evangelio de Jesucristo: arrepentimiento, conversión y resurrección.
capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Les dice ellos al pueblo: así que arrepentíos y convertíos para que sus pecados sean borrados, para que venga de la presencia del Señor un tiempo de refrigerio. Le están predicando arrepentimiento, les están predicando conversión y le están predicando perdón de pecados. Eso es el evangelio, eso es el evangelio. No un evangelio de prosperidad que te dicen que todo te va a ir bien, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar el empleo que has soñado. No, 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 no. Ese no es el evangelio que dice la Biblia. El evangelio que dice la Biblia dice arrepentimiento, dice conversión y dice perdón de pecados y dice que hay vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que la Biblia enseña, y no un evangelio light, no un evangelio de que todo va a ser color de rosa. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque hoy se predica un evangelio donde todo te va a ir bien y donde Dios te va a dar todo lo que tú quieres y tú anhelas. Y ese no es el evangelio. El verdadero evangelio es arrepentimiento, creer en la resurrección de Jesús, es conversión, es un corazón nuevo, es una vida nueva en Cristo Jesús y es un perdón de pecados por medio de la cruz de Cristo. Ese es el evangelio. Entonces dice la Biblia que vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Eso es capítulo 4. Versículo 1. Y les dijeron a los apóstoles que les reclamaron porque estaban enseñando la resurrección de Jesús. Y dice que les pusieron en la cárcel. Y que en ese momento ya 5,000 habían sido alcanzados para Dios. Esto sucedió porque ellos comenzaron a compartir el evangelio de Dios. Pero ¿cómo hicieron esto? ¿Qué hubo de diferente en Pedro y en Juan? Y si volvemos al capítulo 2, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento al corazón del hombre. Tú y yo no convencemos a nadie. Tú y yo no nos vamos a ganar a nadie, porque nosotros no podemos ganar a la gente. Nosotros no podemos obligar a la gente con promesas huecas, con promesas que a lo mejor ni se cumplen. Nosotros, no es nuestra labor convencer, porque esa labor, dice la palabra de Dios, que es la labor del Espíritu Santo, que trae convencimiento de pecado. No son nuestras estrategias de ganar a las personas. Nosotros solamente somos heraldos de Jesucristo, alguien que proclama el evangelio, pero la obra del convencimiento no es por nuestras obras, no es por nuestras tácticas, no es por nuestras bonitas palabras. Más bien el convencimiento, el arrepentimiento viene cuando el Espíritu Santo de manera sobrenatural actúa en el corazón del hombre, y eso los lleva al arrepentimiento y al reconocer que estaban alejados de Dios. No somos tú y yo. No es como tú hables. No es tu ministerio. Es la obra única y exclusiva del Espíritu de Dios, quien trae ese convencimiento para arrepentimiento. Hace algún tiempo estábamos en el final del culto y se acercó un hombre y lloraba. Él lloraba, no podía detenerse. Y a mí me sorprendió algo que él dijo. Dijo: es que hoy Dios me tocó. Era alguien nuevo. Y él les decía: es que necesito ponerme a cuentas, necesito hacer algo. Hoy me he dado cuenta que estaba alejado de Dios. Hoy perdí a mi esposa, mis hijas viven separadas de mí. Pero es que hoy me sucedió algo. Este hombre no sabía qué es lo que pasaba y no dejaba de llorar y llorar y llorar. Y dices: ¿qué hago? No sé qué tengo adentro, pero algo está pasando. ¿Sabes? Eso fue la obra del Espíritu de Dios, que toca los corazones, que penetra los corazones y que hacen que uno proceda al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. No somos nosotros, iglesia.
es el Espíritu de Dios. Nosotros solamente tenemos la obligación de proclamar el Evangelio, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Lo que está dentro del corazón lo hace Él. Entonces vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra. Hoy más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con una persona llena predica la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se mueve. Y hoy hemos malinterpretado muchas veces la llenura del Espíritu Santo. Pensamos que solamente son manifestaciones, pero el Espíritu Santo quiere más que manifestaciones. El Espíritu Santo quiere traer a las personas al arrepentimiento para perdón de pecados y para vida eterna por medio de la salvación de Jesucristo. Necesitamos ser llenos para predicar la palabra de Dios. Necesitamos esa llenura que se ve reflejada en un estilo de vida, que se ve reflejada en el fruto del Espíritu Santo, que se ve reflejada en la manera en que yo hablo, que se ve reflejada en la manera que yo actúo, que se ve reflejada en la manera que yo pienso. Eso es la llenura. En el original, en el Nuevo Testamento, la llenura se refiere a que el Espíritu de Dios, las personas eran controladas por el Espíritu de Dios. Eran guiadas por el Espíritu Santo. Eso es bíblico, eso lo dice la Biblia. Y vemos entonces que Pedro y Juan se encontraban ante los líderes, los jefes religiosos. Dice que los saduceos eran un grupo de religiosos, aristócratas, gente apegada a la ley, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por tal, no creían en la resurrección de Jesucristo. Y vemos cómo de manera inicial, cuando la iglesia está naciendo, hubo oposición, hubo opresión para que ellos no predicaran. Por eso fueron llevados ante las autoridades. Y cuando tú y yo predicamos, cuando tú y yo hacemos la obra de Dios, siempre va a haber oposición. No te extrañe que cuando tú te conviertas, tu misma familia se va a oponer. No te extrañe que en el trabajo se burlan de ti. No te extrañe que en donde te muevas por ser cristiano te juzguen, se burlen de ti. Pero tienes que entender que tú debes de estar lleno del Espíritu Santo para predicarles a tus compañeros de trabajo, de la universidad. Y entonces Pedro dice Hechos 4 del 8 al 9 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre, al cojo, de la manera en que fue sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia es sano. Y dicen: y en ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está predicando ahora, primero le predica al puro pueblo, ahora está delante del pueblo. Imagínense esta escena, Pedro y Juan y el cojo ahí, todo el pueblo, todos los líderes religiosos, todos los saduceos ahí, y se comienzan a predicar. Ellos no se detuvieron, ellos siguieron haciendo lo que Dios les había ordenado. Dice: porque me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta el último de la tierra. Un testigo es alguien que estuvo con Cristo, pero nosotros tal vez no estuvimos con Él físicamente, pero somos sus hijos y entonces somos testigos de Cristo. Y entonces un testigo tiene que hablar de Cristo. Tú y yo somos testigos y nuestra obligación es predicar el Evangelio. Dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondiendo
diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el contexto en el cual Pedro y Juan dicen esto, es porque a ellos les estaban prohibiendo predicar el evangelio en Jerusalén. Por eso dicen estas palabras. Y es imperante, es importante que nosotros obedezcamos a Dios primero antes que a los hombres. Y no quiero que nos salgamos de contexto, porque muchos dicen: bueno, es que ahora no podemos reunirnos tal vez como antes. Pero tenemos que entender que el contexto cultural de ese momento era diferente al contexto cultural que vivimos el día de hoy. Aquí se les habla a un pueblo de Jerusalén, a un grupo de judíos, de saduceos, de líderes religiosos. La palabra era específicamente para ellos en ese momento. No podemos poder comparar de alguna manera, porque eran contextos culturales, históricos, diferentes a lo que hoy vivimos. Si es verdad que la palabra de Dios no se contradice, porque dice en Romanos que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. ¿Sabes? Eso es verdad. Eso es correcto. Pero quiero decirte una cosa. Cuando las autoridades que nosotros tenemos puestas por Dios violan la palabra de Dios, entonces ahí podemos cuestionar. Un ejemplo muy sencillo para que entendamos esto. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo: hijo, toma un dulce y no lo pagues. Y la Biblia dice que los hijos tienen que honrar a los padres, ¿no? Entonces, como dice que me tiene que honrar, tiene que tomar, prácticamente robar algo. Pero si yo voy a la luz de la palabra, eso es incorrecto. Es decir, la autoridad se pierde cuando se nos piden que violemos la autoridad suprema de la palabra de Dios. Es decir, esta autoridad está por sobre las leyes. Sin en cambio, aunque vivimos bajo una nación, bajo leyes, y Dios nos invita a través del apóstol Pablo en Romanos a que nosotros debemos honrar esas leyes, sujetarnos a esas leyes. Las leyes no nos dicen que ya no prediquemos, nos dicen que tengamos cuidado y que seamos precavidos y prudentes. No es por falta de fe, aquí no tiene nada que ver la falta de fe, porque seguimos predicando, y gracias a esto se abrió un panorama en las redes sociales que han alcanzado a muchas personas, y hoy más que nunca estamos usando un medio de comunicación masivo para proclamar el evangelio. Es decir, dentro de una soberanía perfecta de Dios, Dios permite ciertas cosas para que su palabra se extienda a todo el mundo. Es decir, si estamos sujetos a las leyes, pero cuando las leyes rompen las leyes de Dios o van en contra de las leyes de Dios, entonces ahí es cuando aplicamos este versículo, y ahí es donde nos debemos sujetar a la autoridad máxima de la iglesia cristiana, a la autoridad de donde proviene nuestra fe, y es la palabra de Dios. Como cristianos vivimos en una contracultura. La cultura del cristiano es la cultura del reino de Dios, una cultura fundamentada en las Escrituras. Pero si tú y yo hoy estamos luchando con cosas que se ponen a la palabra de Dios, hay un choque de culturas. Por un lado, nosotros predicamos vida, predicamos santidad, predicamos obediencia de la palabra, pero por un lado la cultura del mundo predica una pérdida de valores, anuncia una permisión de muchos pecados, y estamos en un choque de culturas. Pero la cultura del reino es la que rige nuestras vidas. Por eso el cristiano nunca va a ser bien aceptado, porque donde quiera que nos paremos estamos en contracultura, y hay una lucha constante. Somos rechazados a veces en el trabajo, pero nosotros obedecemos la voz de Dios.
y lo que dice su palabra. Hoy yo quiero decirte en esta mañana que seamos fieles a lo que dice su palabra. Porque esta palabra es la misma voz de Dios que Él ha revelado a nosotros. Y por eso Pedro y Juan le dicen, ¿acaso es justo que os los obedezcamos antes que a Dios? Dice en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Hoy quiero cerrar con esto y quiero que tú lo lleves en tu corazón. El nivel de amor que tú y yo decimos tener a Dios está ligado al nivel de obediencia a su palabra. Entre más dices que lo amas, más obedeces la palabra de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando yo vivo mi vida como quiero. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando no leo la Biblia, cuando la Biblia nunca la leo. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando los mandamientos, sus estatutos, sus leyes, su palabra, su consejo no hacen en mi vida algo real. Porque Jesús dijo, si tú me amas, entonces guarda, vive cada día mis mandamientos. Hoy tú puedes decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, gloria a Dios. ¿Obedeces la palabra? Porque si no obedeces la palabra de Dios, no sé si verdaderamente ames a Dios. Un reflejo del amor es la obediencia. A mayor amor, mayor obediencia. Entre más obedientes, entre más busquemos vivir la Biblia, la palabra, entonces nuestro amor será más grande para con Dios. Obedezcamos la palabra. Vamos a ir en contracultura, pero Dios está con nosotros. Vamos a ir ante una sociedad que no anhela lo santo, que está corrompida, llena de pecado, pero amemos la palabra, porque si amamos la palabra, amamos a Dios, y si amamos a Dios, entonces vamos a obedecer su palabra. Y aunque estemos en una tierra que está en contra de nosotros, que nos oprime, que nos pone obstáculos, entonces no importa, porque seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores porque Cristo nos hizo vencedores en la cruz junto con Él. ¿Cuántos dicen amén? Somos vencedores. Y este no es un mensaje motivacional. Este es un mensaje de la palabra de Dios. En la Edad Media existía alguien que tenía una función que se llamaban pregoneros. Los pregoneros eran hombres que venían al pueblo y daban leyes, daban estatutos del rey, daban edictos del rey. Y cuando el pueblo escuchaba los estatutos, el pueblo obedecía, porque este hombre pregonero venía en nombre del rey y representaba al rey. Es como si el mismo rey se hubiera parado en ese momento y hubiera dado ese anuncio al pueblo. Ellos eran pregoneros. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos heraldos. Un heraldo es alguien que anuncia la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos paramos y hablamos de Cristo, proclamamos el Evangelio, somos unos pregoneros, porque estamos hablando en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nuestra autoridad, es la autoridad de Él. No es nuestro poder, es el poder de Él. No somos nosotros, es el Espíritu Santo quien hace la obra y no el hombre. Somos instrumentos solamente, pero no es por nosotros. No nos creamos mucho, no es por nosotros, es por Él, para Él. Somos pregoneros en el siglo XXI. Y cuando hablamos con la autoridad del Rey y en el nombre del Rey. Pero es Él. Nosotros solamente proclamamos, pero la gloria es de Él. Que nunca se te olvide. Que nunca se te olvide que los milagros
pueden cambiar algo externo, pero Dios quiere cambiar tu corazón primero. Llévate en tu corazón que a Dios le interesa más tu interior que cambiar o darte todo lo que anhelas de manera exterior. Llévate en tu corazón que nosotros nos regimos por la palabra de Dios y que debemos de estudiar la Escritura para no sacar de contexto la palabra y andar diciendo cosas que aquí no dicen. Debemos de estudiar la palabra para que no nos dejemos de llevar de doctrinas falsas, de falsas enseñanzas, de falsos maestros que solamente buscan beneficios propios y generar riquezas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Yo no sé si fuiste edificado al día de hoy, pero te pido que compartas esta predicación. Te pido que la extendamos para que más gente escuche la palabra de Dios. Te pido que seamos unos pregoneros a través de este medio masivo que es el internet y las redes sociales. Amén. Vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Sube el piano ahí un poquito más. Y vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios el día de hoy. Amén. Pues Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a través de la palabra, porque es tu palabra viva y eficaz, porque es tu Espíritu Santo quien transforma nuestro interior, porque la gloria es para ti y solo para ti, porque nosotros solamente somos pecadores redimidos y instrumentos en tus manos. Pero la gloria es para ti, mi Cristo. La gloria es para ti, Señor. El reconocimiento es para ti, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra caiga en corazones hambrientos, en una tierra fértil, para que dé vida y cambie los corazones y cambie las vidas, porque tu palabra tiene poder para cambiar las vidas y transformar la mentalidad del hombre. La palabra tiene poder. Y quiero cerrar con esto. Hace algún tiempo fuimos a una conferencia de pastores, fui con mi esposa. Y hubo un tema que era acerca de la palabra de Dios. La pastora que predicó, de manera introductoria nos platicó una historia. Y es lo que me llama la atención. Ella nos contó que en Uruguay hubo una persona que era muy conocida por todos los hechos violentos. Era un asesino, era alguien que era famosa, pues como el capo, ¿no? Pongamos un personaje de ese tipo. Pero dice la pastora que en una ocasión a la cárcel donde él se encontraba llegó un lote de Biblias. Y casualmente, o por providencia divina, este hombre recibió una Biblia. Llegó la palabra a su vida. Él no se había convertido, él no conocía del Evangelio, pero dice que este hombre comenzó a leer la palabra. Y que después de un año, este hombre solito vino de arrepentimiento, se convirtió y su vida fue cambiada. Nos decía la pastora que esto fue una noticia nacional en Uruguay, que empezaron a decir, oye, ¿cómo este hombre que era malo, que mataba y que hacía muchas cosas malas, fue convertido? O sea, ¿cómo es posible? Lo que los noticieros no sabían, que él se había encontrado con la palabra de Dios. Y sabes, cuando tú y yo nos encontramos con la palabra de Dios, nos estamos encontrando con el creador mismo, con el autor de esta palabra. Nos estamos encontrando con Dios, porque Dios se ha revelado a través de ella. Y este hombre fue transformado porque tuvo un encuentro con Dios a través de las benditas escrituras. La palabra tiene poder, la palabra cambia el corazón, la palabra cambia la mente. Es la palabra, es su palabra. Y si un hombre conocido a nivel nacional por su maldad pudo cambiar porque tuvo un encuentro con la palabra de Dios,
nosotros podemos cambiar, nosotros podemos ser transformados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra penetra y la palabra cambia y renueva. Pero si tú no lees la palabra, jamás serás transformado. Porque no conoces a Dios. Porque Dios se ha revelado a través de esta palabra. Y si tú no la lees, no conoces a Dios. Mucho menos vas a poder obedecerla. Mucho menos vas a poder vivirla, porque no conoces al autor de esta palabra. La palabra puede cambiarlos, pero tienes que tener un encuentro con ella. Tener un encuentro con Dios en su palabra. Las personas viven en oscuridad y en tinieblas. Las personas viven en pecado. Y nosotros tenemos la solución. Si predicamos el evangelio, las personas pueden ser cambiadas. Pero como no predicamos a alguien que no conocemos. No puedo hablar de Dios cuando yo no le conozco. Y hay un mundo que gime por salvación. Hay un mundo que gime por perdón. Y nosotros somos responsables de predicar y anunciar a Cristo. Tú eres responsable. No esperes que lo haga tu pastor. No esperes que lo haga el líder. No pidas permiso para predicar. La Biblia nos invita a predicar en todo tiempo. Pablo le dice a Timoteo: enseña en tiempo y fuera de tiempo. Enseña la palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestra vida. Porque es tu palabra viva que nos ha ido transformando. Porque tú nos dejaste las escrituras y te revelaste en ellas, Señor. Yo te pido que pongas una hambre en nuestro corazón, una sed insaciable por tu presencia y por tu palabra. Hoy yo pongo cada persona que nos está viendo en otras naciones, en Cuba, en Ecuador, en Dominicana, todas aquellas personas que nos han contactado de Nigeria. Apenas nos contactó alguien de Kenia, de Nigeria. Hay muchas personas que nos están contactando y agradezco a Dios por sus vidas. Y quiero decirles que nosotros estamos para servirles. Si tienes alguna petición de oración, alguna necesidad, mándanos un mensaje que te vamos a responder. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias porque hoy nos das una nueva oportunidad de volvernos a ti. Tal vez tú te sientes alejado, te sientes vacío, te sientes que tu vida no tiene sentido. Hoy yo te invito a que te vuelvas a Dios, porque Dios quiere usar tu vida para proclamar su palabra. Porque la sangre derramada en la cruz tiene propósito. Y nosotros somos parte de ese propósito. Bendecimos tu vida, te doy gracias y nos vemos el próximo domingo. No te olvides, conéctate porque la palabra es viva y la palabra cambia nuestras vidas. Hoy te mando un abrazo a cualquier país que te estás conectando, a las personas que nos han contactado de otras naciones. Hoy les mando un abrazo y bendecimos a los siervos, a la congregación, a los pastores, a los líderes. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo. Y recibo un caluroso abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos y de mi parte. Dios te bendiga. Dios te bendiga.